Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí nuevamente en el canal para entregarles una pequeña reflexión del capítulo número 8 del libro de Génesis. Estamos en el Reavivados por su palabra. Queremos entregarles un pequeño comentario, alusión al contenido del capítulo de hoy, y lo hacemos con gratitud al Señor porque Él nos permite hacerlo. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a iniciar. Querido Señor que estás en el cielo, muchas gracias por acompañarnos en este momento. Queremos rogarte que vengas a nuestro lado para escuchar tu palabra, para entenderla, para asimilarla y poder sacar lecciones prácticas para nuestra vida, para nuestra utilidad espiritual, y ayúdanos a poder aprovecharla al máximo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos en Génesis, en los capítulos 7 y 8, la descripción de lo que fue el diluvio y también la finalización del mismo evento. Fue un cataclismo mundial donde todo el mundo fue impactado según la Biblia. Y tenemos en el capítulo 8 la descripción del final de esta circunstancia que está describiendo la Biblia. Saben que en el capítulo 8, en los versículos 1 al 5, si miramos, todos los verbos están en estado o en condición pasiva. ¿Qué significa esto? Significa de que alguien estaba haciendo las cosas. Cuando uno utiliza un verbo en estado activo o en condición activa, es que yo mismo hago lo que puedo hacer por mí mismo. Pero cuando está en pasivo es que hay alguien que hace lo que yo no puedo hacer o lo hace por mí. Fui desatado, por ejemplo, ¿no? Fui bendecido, alguien que me bendijo, alguien que me desató. Eso es un estado pasivo. Y fíjense en los verbos, ¿no? Dice, en el versículo 1 se ve quién es el autor de esta pasividad. Dice el versículo 1, entonces se acordó Dios de Noé. El versículo 2 sigue diciendo, por ejemplo, se cerraron las fuentes del abismo. Dice, la lluvia de los cielos fue detenida. El versículo 3, las aguas decrecían, se retiraron. El versículo 4 dice, reposó el arca en el mes séptimo. Las aguas fueron decreciendo, se descubrieron las cimas de los montes. Versículo 5. Vemos acá de que hay alguien que está haciendo todas estas cosas. Y se nota a las claras que el que está al control de toda la situación es alguien superior a Noé y a su familia. Que Noé es el patriarca que está organizando y el que es el responsable de toda la situación que está pasando la familia. Es interesante en el versículo de los versículos 1 al 5, que el que está en el control es Dios. Dios controla la memoria de la vida de las personas que están dentro del arca. Dios controla la cantidad de agua que está cayendo. Dios tiene el control de cuándo va a cerrar las fuentes de las aguas. Es interesante que habla de que Dios está al control, es el piloto del arca y sabe dónde va a encallar el arca, que es en los montes de Ararat. Es interesante que la zona es de Armenia, son las montañas de Armenia en el tiempo actual. Y es interesante también que en el versículo 5 Dios es el que empieza a controlar el nivel del agua también, cómo se va secando. En los versículos 6 al 12 lo que hace Noé es una búsqueda de análisis de cómo está la situación de la tierra. Empieza a mandar un cuervo, luego manda una paloma, la paloma vuelve. El cuervo, dice la Biblia, que estuvo de aquí para allá. En el versículo 7 estuvo yendo y viniendo, o sea, el animal buscó tierra seca pero no encontró. Es también muy interesante lo de la paloma. La paloma fue y vino nuevamente y luego Noé espera 7 días más. La paloma regresa nuevamente. En el versículo 10 dice que Noé espera otros 7 días más y volvió a enviar la paloma y trajo una hojita de olivo en el pico. Y es interesante que el verbo que aparece ahí en el hebreo es fue arrancada esta hoja de olivo.
Ese verbo que aparece es importante porque no es que la paloma lo recogió del agua, sino que lo arrancó de un árbol. Fue una señal que trajo el animalito también. Esperó otros 7 días Noé y envió la paloma, la cual no regresó más. Es interesante en los versículos 16 al 18 de que Dios le da una orden a Noé. Dios ahora le dice a Noé: sal del arca junto a tu familia, junto a todos los animales, sal del arca y empieza a desarrollar una nueva vida. Aquí vemos en el versículo 16 que Noé tuvo que aprender a confiar en Dios, a esperar en la palabra de Dios y a tener fe en Él. Dios, cuando le da esta orden, requirió de Noé fe, confianza en su palabra. Y Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos tuvieron que aprender. Recordemos que Noé estuvo más de 370 días dentro del arca desde que Dios cerró el arca hasta que Dios le permitió salir. Una cifra más exacta fueron 377 días, o sea, más de un año dentro del arca. Y esto es algo que nos debe enseñar a nosotros, que a veces los planes de Dios llevan su tiempo, ¿no? El versículo 20 dice que cuando Noé salió del arca junto con su familia, lo primero que hizo fue un culto a Dios, un culto de invocación, recordando la promesa del Redentor que iba a venir, y lo que hizo fue un sacrificio de los animales que le habían quedado. Es decir, que Noé administró los animales para entregar un sacrificio también a Jehová. Primeramente acá vemos la gratitud de Noé, también vemos la generosidad de Noé y vemos la fe del patriarca hacia el Redentor que estaba siendo simbolizado en el sacrificio. Y es interesante la respuesta de Dios. Dios, primeramente, dice la Biblia, al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón. Es interesante que esta promesa que nosotros vamos a estar leyendo, la descubrimos nosotros de antemano. Moisés nos describe el programa de la promesa que incluía el anhelo de Dios en esa promesa. Pero a Noé y a su familia se lo va a decir recién en el capítulo siguiente, un tiempo después. Desde los versículos 8 al 17 Dios le describe de manera más detallada este sueño que pasó por el corazón de Dios. Dice: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y no está hablando acá de que se va a quitar la maldición de Génesis 3:17, sino que la maldición de Génesis 3:17 va a permanecer. Pero lo que está diciendo el texto es que Dios no va a maldecir de manera mundial, completa, al planeta Tierra como lo fue el diluvio. Y también se percibe prácticamente una resignación de Dios en cuanto a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Dios sabe que su criatura no quedó igual y hasta que Él no regrese, la criatura humana no va a ser como era al principio, a imagen y semejanza de Dios. Dice: porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. Dice: ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Dios sabe de que el ser humano tiene un problema con el pecado, tiene una posibilidad, una posible tendencia por su naturaleza dañina, y Dios es sincero consigo mismo y podemos hasta percibir un proceso de asimilación de parte del Creador hacia la condición del ser humano. Y finalmente en el versículo 22, Dios muestra que el diluvio cortó el ciclo estacional del programa de la vida ordenada que tenía el ser humano. Dios dijo que no iba a volver a interrumpir este ciclo, que las estaciones, las diferentes etapas de la vida del ser humano aquí en la tierra iban a seguir su curso. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esto es muy importante
porque Dios reconoce de que el diluvio paralizó, fracturó el circuito de vida, de programa estacional que tiene el planeta Tierra organizado por Dios. Y Dios dijo, nunca más va a ser interrumpido este ciclo. Algunas lecciones del capítulo de esta jornada que estamos compartiendo. Primeramente, el versículo 1 muestra de que Dios atiende la necesidad de sus hijos. Dios tiene en memoria a sus hijos fieles dentro del arca. Dios no había olvidado a Noé y a sus seres queridos. Después, Dios ideó el plan de preservar la vida de Noé y su familia. Dios preparó desde el principio hasta el final el resguardo para sus hijos fieles. Dios fue el que organizó, y no solamente para Noé, sino para toda la humanidad que quisiera en ese momento, le dio 120 años la posibilidad de resguardarse del acto de juicio que iba a caer sobre la humanidad, que era el diluvio. Otra lección que podemos sacar de este capítulo es en el versículo 20. La pregunta para nosotros, ¿cómo agradecemos a Dios? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos libera? Dios nos permite tener preservada la vida, nuestra existencia, cuando nosotros salimos airosos, victoriosos de una situación difícil, cuando ha ocurrido algo que es un milagro realmente, es una intervención divina, como lo fue en la etapa de la vida de Noé y sus seres queridos. La pregunta es cómo reaccionas tú, cómo reacciono yo cuando reconozco a Dios que Él me ha ayudado. Noé lo hizo con gratitud, con generosidad y también depositando su fe, su confianza en el Redentor pronto a venir. Y finalmente, la última lección que a mí me llama la atención, que se las comparto, es que los planes de Dios, los programas de Dios a veces llevan su tiempo, a veces no se resuelven de manera rápida, sino que demandan una paciencia, una espera de parte de la criatura humana, y a veces los planes de Dios requieren su espera también. Y eso demanda confianza, demanda fe, demanda paciencia de parte de la criatura humana hacia los tiempos de Dios. Ojalá que este capítulo sea de bendición, te ayude para tu vida personal a confiar en Dios, a ser agradecidos, a saber de que Dios está al tanto de la situación del mundo. Noé fue partícipe de una nueva era, el viejo mundo y comenzar el mundo nuevo. Solo esperaba o solo demandaba la confianza y la espera, la fe, la garantía en que Dios estaría al control. Pese a toda la situación que esté pasando hoy en día en el mundo, sabemos que Dios está al control. Él resguarda a sus hijos y Él los va a atender a su debido tiempo. Por eso confiemos en el Dios de Noé, confiemos en el Dios de la Biblia, que es el que nos va a sacar victoriosos como lo hizo con Noé y sus seres queridos también. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el siguiente videito. Dale un me gusta, compartir este video si es de ayuda para vos. Que Dios te bendiga ricamente y nos vemos en el próximo video si Dios lo permite. Un abrazo.